Permíteme que te robe unos segundos antes de comenzar a ver este vídeo. Hace tiempo que me pregunto cómo puedo ayudar a las personas que están en relaciones tóxicas o que han salido de ellas, pero que no son capaces de remontar el vuelo y que no tienen tampoco los recursos suficientes como para hacer mi taller de autoestima. Con el afán de llegar a todas esas personas que necesitan ayuda, pero que no pueden pagarla, he pensado en hacer un taller en el que se aprenda a fijar límites, a defenderse de las ofensas y de los abusos sin discusiones y sin caer en las trampas del narcisista, pero que al mismo tiempo tenga un coste mínimo, lo más bajo posible. Así que voy a realizar un taller sobre cómo fijar límites, aprender a poner nuestras líneas rojas y expresar nuestras ideas y opiniones a partir de nuestros valores, de la manera en la que entendemos la vida sin generar discusiones ni enfrentamientos. Será un taller breve de solo 4 semanas que tú puedes adaptar a tus horarios. Si estás interesada o interesado, puedes solicitar información al correo antoniodevicente24@gmail.com. Los estudios del sexo relacionados con el narcisismo ya son antiguos, no es una cosa, el narcisista utiliza el sexo como un arma más, como un medio de manipulación, y ya Sigmund Freud se dio cuenta de que realmente el narcisista utilizaba el sexo como un mecanismo para controlar y someter a su víctima, a su entorno, a las personas que tenía bajo su dominio. El sexo es un arma poderosa porque, del sexo depende nuestra reproducción. Realmente, si analizamos bien lo que es el sexo, en principio es un sistema de reproducción, lo que hace que biológicamente estemos predestinados a tener una gran necesidad de mantener relaciones sexuales, especialmente con esas personas que son nuestra pareja. Eso es lo que da origen a que el deseo sea algo biológico y que sea algo tan fuerte. El narcisista da una vuelta de tuerca a esa función que tiene el sexo, a esa necesidad que tenemos todas las personas de mantener relaciones que en principio tienen una finalidad reproductiva. Da una vuelta de tuerca y transforma el sexo, transforma la relación sexual en una forma de control de la víctima y de sometimiento, porque al final lo que el narcisista persigue en todas las cosas que emprende, en todo lo que hace, es tener el control y el dominio sobre la persona que considera que es su víctima. La pregunta es si los narcisistas en particular pueden ser personas buenas en la cama, pueden ser personas por sus características, personas que resulten adecuadas, y cómo el narcisista utiliza ese poder y cómo utiliza esas características que tiene para tratar de influir. En principio nos podría parecer que el narcisista no es la persona más adecuada para ser un buen amante en la cama, ya que le falta la empatía, siempre tiene un afán de dominio sobre las personas. Todo eso haría que en realidad resultara algo realmente no muy bueno, ya que el sexo es una cosa que necesita una compenetración entre dos personas. Y el narcisista realmente nunca se compenetra con nadie, nunca comparte los puntos de vista con nadie, nunca es una persona entregada, nunca es una persona recíproca. Sin embargo, tiene algunas cualidades que realmente lo hacen muy atractivo en la cama y que hacen que las parejas de los narcisistas queden realmente dependientes también, no solo de la dependencia emocional, sino también en muchas ocasiones de esas relaciones sexuales que les proporciona el narcisista. Con el tiempo, por supuesto, todo eso va cambiando. Con el tiempo la víctima se va dando cuenta de que detrás de esa imagen, de esa apariencia, de todo eso que exhibe el narcisista, que es en realidad como un pavo real, se va dando cuenta que realmente no existe nada, que solamente es apariencia y que detrás hay una persona completamente vacía que no le proporciona realmente amor, no le proporciona esa conexión, no le proporciona esa intimidad que debería proporcionar el sexo, ¿no? Entonces vamos a ver esas principales razones que hacen, en primer lugar, que hacen al narcisista atractivo.
Y la primera razón que tendríamos que señalar es la seguridad que tienen en sí mismos. Una de las características o de las cosas que más cuida el narcisista es esa seguridad, esa apariencia que dan siempre de saberlo todo, de tener control de las situaciones en las que están, de analizar todas las situaciones en las que se encuentran, de que manejan el lenguaje de una forma que parece que dominan constantemente la situación, dan la apariencia de tener una autoestima muy alta, de ser personas muy seguras de sí mismo, y eso siempre atrae inconscientemente, porque en la relación sexual intervienen muchos factores inconscientes. Las personas en la relación sexual, aparte del placer o aparte de un medio de comunicación, también por ese carácter que decíamos antes reproductivo que tienen tendencia a buscar a una persona que en principio les dé estabilidad, que en principio les dé coherencia en la relación, y eso lo proporciona esa seguridad que aparentan, esa superioridad que aparentan, hace verlos como personas que pueden ser en principio estables en la relación, que pueden dar seguridad a la relación, no solo a la relación, sino a la reproducción, a esas personas que teóricamente deberían venir después de esas relaciones sexuales. O sea, realmente es un mecanismo biológico esa atracción por la seguridad, es un mecanismo biológico para perpetuar la especie, para dar garantía a los seres que van a venir después gracias a esas relaciones sexuales. Eso es un mecanismo biológico inconsciente en donde lo que se trata es de garantizar que esos genes van a transmitirse adecuadamente, que van a tener la protección suficiente. Por eso siempre tratamos de buscar como pareja sexual a alguien que vemos con cierta seguridad, con cierto aplomo, con cierta confianza en sí mismo, con cierto amor propio, con cierta coherencia, ¿no? Eso es la imagen que da en principio el narcisista. Ya sabemos que detrás de todo eso no hay nada, pero en principio una persona se siente impresionada por esa circunstancia. En segundo lugar, son parejas que resultan muy interesantes de una forma también inconsciente, que resultan atractivas. El narcisista tiene algo que atrae a las personas de su alrededor. Hay un científico que se llama Michael Daphner que hizo un experimento. Él envió en Alemania, en una universidad de Alemania, envió a una serie de estudiantes a salir a la calle y tenían como tarea contactar, en este caso eran hombres, fue la experiencia que él hizo, y tenían que contactar con 25 mujeres. Y contactar con esas mujeres y conseguir que esas mujeres les dieran su número de teléfono y una cita, que no tenía por qué tener ningún carácter de conquista ni de nada, solamente que les dieran una cita para quedar a tomar un café, para verse en una nueva ocasión, lo que fuera. Entonces ellos salían a la calle y esas mujeres tenían que ser todas mujeres desconocidas, no se permitía que ninguna de esas mujeres fuera conocida. Salían a la calle, a cualquier mujer que veían por la calle, se acercaban, iniciaban una conversación. Bueno, después de todo eso, otro equipo de estudiantes iba a pasar un cuestionario a esas mujeres con las que estos estudiantes habían contactado. Se les preguntaba qué le había llamado la atención de esa persona que les había tratado de contactar, que por qué habían aceptado esa entrevista, porque al final, cuando cruzaron todos esos datos que habían obtenido, observaron que precisamente aquellos estudiantes que puntuaban más alto en la escala de narcisismo eran los que habían conseguido más citas y los que habían resultado más atractivos para todas las mujeres con las que habían hablado. Así comprobó Michael Daphner que el narcisista tiene un atractivo especial, que tiene un atractivo que llama la atención, que es un atractivo inconsciente, que quizás sea en parte, como habíamos visto en el primer punto, esa seguridad que exhalan, ese que parece que dominan todo, ese carácter que tienen, pero lo que no cabe duda es que tienen algo de forma innata, cada una de las personas que son narcisistas, que atrae al otro sexo. Se hicieron algunos estudios posteriores haciendo lo contrario, empleando mujeres para contactar con hombres, y también observaron exactamente lo mismo, que por eso no es una característica, esta que estamos hablando, no es una característica que sea propia solo de los hombres, sino que también ocurre con las mujeres. Los narcisistas tienen un magnetismo, tienen un atractivo, tienen algo
engancha, quizá es algo que ellos desarrollan gracias a esa seguridad que tienen en sí mismos, a esa arrogancia, a esa a veces soberbia también que tienen, esa vanidad, a ese cuidarse. Quizá todo ese conjunto de cosas los hace realmente como personas atractivas para el otro sexo. Y esto, por supuesto, influye muchísimo en las relaciones sexuales que pueden ocurrir. En tercer lugar, un factor que es muy importante, el narcisista es un experto manipulador. El hecho de que sea un experto manipulador quiere decir que va a utilizar todos los elementos que tiene a su disposición para conquistar a la víctima. Y aquí tenemos que entrar en lo que siempre hablamos del bombardeo amoroso. El bombardeo amoroso no son más que un montón de técnicas de manipulación, desde ofrecer una cantidad de regalos enormes, desde halagar, desde hacer que como que tiene exactamente los mismos gustos que la otra persona, el humillarse, el estar a la disposición concreta de la otra persona, el emplear el tiempo, todo lo que sea necesario para conseguir ese enamoramiento, para conseguir esa dependencia emocional. Y esto tiene mucha importancia en este aspecto que hablamos hoy de la lujuria, de las relaciones sexuales, de los contactos íntimos del narcisista con otra persona, porque tiene esa capacidad de entrega en esos primeros momentos de que es capaz de confundir a las personas, que es capaz de crear un mundo de juegos artificiales que deslumbra a la víctima con la que se encuentran, lo que les facilita que con mucha rapidez puedan llegar a establecer contactos sexuales con las personas a las que pretenden conquistar. Es una cosa que es algo que se señala siempre en los contactos que ocurren con los narcisistas, que muchas veces las relaciones sexuales llegan sin que la persona que es la víctima, que lo está sufriendo, sea capaz de darse cuenta. Cuando quiere abrir los ojos, ya está en la cama, ya ha sucumbido a las intenciones de ese personaje, porque lo que os comento, que crean un mundo de fuegos artificiales que te explotan junto a la cara y llegan a deslumbrarte de forma que al final terminas cediendo y entrando en ese mundo que crea artificial el narcisista. En cuarto lugar, el narcisista es técnicamente bueno en la cama. El narcisista sabemos que no tiene mucha empatía, sabemos que no es una persona que conecte emocionalmente mucho con las personas, sino más bien conecta a través de manipulaciones, pero sin embargo es un personaje, bueno, digo es un personaje, también las mujeres en este caso, al final vamos a ver una pequeña diferencia entre hombres y mujeres respecto a la lujuria y el sexo, pero en todo lo que estoy diciendo se aplica tanto a hombres como a mujeres que se esfuerzan en conocer técnicas adecuadas, saben buscar los puntos donde pueden provocar placer, saben lo que en realidad es técnica, lo que no es emoción. La parte del sexo que es técnica la domina muy bien. Saben, aprenden a dar masajes, aprenden a relacionarse, aprenden la biología del otro sexo para saber exactamente qué es lo que tienen que hacer, lo practican. Tratan, porque en realidad ellos están utilizando el sexo como un elemento de manipulación, así que tratan de hacerlo lo mejor posible, tratan de conocer todos esos detalles, tratan de reconocerte a ti, buscar tus puntos débiles, saber en dónde tú obtienes placer, dónde obtienes satisfacción, y eso lo van a emplear reiteradamente para tratar de conquistarte, de dominarte y de controlarte, y después ya en el futuro de vez en cuando lo utilizarán también para premiarte. Después de muchos castigos, después de muchas situaciones difíciles, cuando a ellos les convenga, vas a tener una relación sexual que te va a resultar bastante atractiva, aunque con el tiempo todo esto va perdiendo su encanto porque vas descubriendo que detrás no hay nada más que un sujeto vacío. Siempre esa relación sexual que al final te deja satisfecha te va a compensar, o vas a creer que te compensa por todas esas situaciones malas que estás pasando. En realidad el narcisista lo utiliza, lo que decimos siempre, como un refuerzo intermitente, que es el refuerzo que crea una adición mayor en la víctima, que la hace que se quede sujeta ahí y que pasen los años y se siga manteniendo esa relación con el narcisista y que a la víctima le cueste tanto alejarse. Es lo que crea esa dependencia emocional, es lo que crea esa indefensión aprendida en muchas ocasiones, que después de tantos castigos llega un premio que puede llegar en forma de sexo, puede llegar en forma de palabras cariñosas, puede llegar en forma de una cena, puede llegar de muchas maneras. Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros.
¿Cómo reconocer a un narcisista en donde damos una descripción precisa de este perfil? El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. Pero estas son las características que hemos visto, estas 4 características de por qué el narcisista conquista fácilmente, pero ahora vamos a ver las características que definen al narcisista como elemento, como las características que él tiene propias, no las que nosotros vemos, las que él que manifiesta para que lleguen a nosotros. Las características propias de este narcisista desde el punto de vista sexual serían bastante similares a las que tienen el resto de sus conductas. La primera sería un egocentrismo sexual, que es que aparte de que él sabe provocar el placer en la otra persona, sabe manejar esos hilos, sabe, aunque no tiene empatía, pero sí sabe llegar a esos puntos que te provocan placer, también tiene un gran egocentrismo sexual. Esto quiere decir que aparte de que trate de manipularte a ti, que trate de controlarte a ti, él en el fondo siempre busca su propio placer. Siempre uno de los rasgos que todas las víctimas de los narcisistas señalan es que al final el narcisista siempre es una persona que trata de obtener el placer propio y que con el paso del tiempo, cada vez como se va quitando más la máscara, llega un momento en que si te ve completamente dominada, si te ve completamente controlada o controlado, ya no se preocupa de tu placer, ya llega un momento en el que lo único que le interesa es su propio placer, tiene las relaciones cuando él desea, tiene que ser en la forma que él desea y lo único que busca es su propio interés y su propia satisfacción. Por supuesto, la segunda característica es que tiene una falta total de empatía. Nunca comprende cuando tú tratas de que te entienda esas sutilezas, esas cosas complejas que vienen determinadas por las emociones. Ahí normalmente no entiende nada, no comprende nada, no es capaz nunca de ponerse en tu posición, no es capaz nunca de entender esas sutilezas que tú tienes, que son las que de verdad dan contenido y dan valor a las cosas. En tercer lugar, permanentemente tienen una necesidad de control y dominio y es algo que se les ve a distancia en todos los aspectos de la vida, pero sobre todo también en las relaciones sexuales, que siempre quieren tener el control, siempre quieren decidir ellos cómo se hacen las cosas, siempre son ellos los que saben lo que a ti te gusta, siempre son ellos los que deciden lo que van a hacer contigo y cuando tú propones algo normalmente lo rechazan porque consideran que no es adecuado, que no es conveniente o que no es el momento oportuno. El narcisista transmite siempre esa necesidad que tiene permanente de control, de no aceptar las opiniones de los demás, de ser él el que cree que sabe todo, incluso sobre tu persona y sobre tu biología y sobre tu conducta sexual. En un cuarto lugar, podríamos decir que tiene un gusto especial por las relaciones sin compromiso. Es posible que el narcisista ya tenga una pareja, pero también le gusta mantener otro tipo de relaciones que no tengan ningún tipo de compromiso, que solamente se basen en el dominio sexual y nada más, que conquista a una persona porque eso sobre todo le da la sensación de que sigue siendo poderoso. El narcisista, tenemos algunos artículos, algunos vídeos que hemos subido sobre la infidelidad del narcisista y eso viene de esa enorme inseguridad, de esa enorme falta de confianza que tiene en sí mismo y hace que cuando permanece tiempo con una pareja, él empieza a preguntarse si realmente sigue gustando a las otras personas, si sigue siendo válido sexualmente, si sigue siendo un conquistador. Como es una persona tan insegura, no está seguro de si es capaz de hacer ese tipo de cosas, con lo cual normalmente los narcisistas, o las narcisistas también, se lanzan a la conquista de otras personas simplemente para probarse, simplemente para demostrarse a sí mismos que son capaces de seguir conquistando a las personas, de seguir dominando a través del sexo, y esto les hace buscar ese tipo de relaciones sin compromiso, sin obligaciones, simplemente para probarse a sí mismo, también a veces para triangular
para dejar de lado a su otra pareja, para llegar y contarle o bien sus hazañas o darle celos comentando algunos hechos que permiten que esa persona se desespere porque piensa que va a perder al narcisista. Otro aspecto que resalta la personalidad en el sexo es el gran sentido de superioridad que mantienen siempre. El narcisista siempre quiere tener el dominio en la relación, siempre quiere tener la voz cantante, siempre quiere mantener esa superioridad. Todo tipo de prácticas sexuales que se hacen tiene que ser las que él desea hacer, las que él acepta, porque siempre en todo él tiene que dirigir la situación, él tiene que tener el control y el dominio absoluto. Cuando la pareja trata de proponer otras alternativas, cuando la pareja trata de quizá a lo mejor una relación más relajada, una relación diferente, quizá una diferente periodicidad, quizá no con tanta frecuencia o con más frecuencia, normalmente el narcisista impone su criterio y al final todo funciona como él quiere, porque él tiene ese sentimiento de superioridad y de que son sus leyes y sus reglas que se aplican no solo en la vida en general, sino también en las relaciones sexuales. En sexto lugar, la preocupación excesiva que tienen por la imagen física. El narcisista y la narcisista normalmente tienen una preocupación grande por cómo los ven los demás y eso influye en su preocupación, aunque hay veces que hay algunos narcisistas que se descuidan, hay algunos narcisistas que pueden tener sobrepeso, hay algunos narcisistas que no visten bien, pero en general el narcisista cuida su imagen tanto en la relación sexual, por ejemplo, lo que comentábamos antes, que busca conquistas ajenas, por eso siempre trata de mantener esa imagen de conquistador, trata de mantener esa imagen de Latin lover que le permite seguir resultando atractivo. Es un personaje muy coqueto que siempre quiere gustar a todo el mundo porque tiene ese afán de gustar y quiere tener ese control y esa capacidad de poder conquistar a los demás. Como estamos viendo, estamos hablando de una persona que en general tiene una gran capacidad de seducción, aunque le falte la empatía, aunque le falte la conexión con la otra persona, pero sí que cuida las técnicas, cuida los detalles, cuida los aspectos, sobre todo cuando se trata de una conquista nueva, cuando ya es alguna persona que tiene controlada y dominada, ya no se preocupa tanto, ya se despreocupa incluso de esa relación, pero cuando trata de conquistar de nuevo a una persona o cuando trata de premiar, por ejemplo, a su víctima a la que ha estado castigando sucesivamente y trata de premiarla con ese refuerzo intermitente del que hablamos siempre, ahí sí despliega de nuevo esas capacidades que tiene de seducción, esa capacidad que tiene de... Otra de las características es que es el que marca, bueno, yo creo que ya lo hemos citado, que es el que marca el ritmo de las relaciones con el narcisista, una vez que se han estabilizado, solo ocurren cuando él quiere, ocurren de la manera que él quiere. A medida que se va incrementando esta relación, que va pasando el tiempo, que se va haciendo una costumbre en la relación sexual, en ocasiones se va volviendo cada vez más violenta, se va volviendo cada vez más rápida, más agresiva, y al final siempre, en muchas ocasiones, las relaciones sexuales, siempre cuando ya ocurren con esas víctimas a las que tiene controladas, en muchas ocasiones derivan en algo humillante, derivan en algo en donde el narcisista trata de imponer su criterio. Aquí voy a citar, os he comentado que estoy escribiendo un libro sobre Picasso, sobre la relación que existía entre las mujeres de Picasso, su pintura. Picasso era un gran narcisista, pero tremendo. Una de las cosas que ocurría, por ejemplo, con Picasso, cuando ya tenía controlada a una amante, y en este caso, por ejemplo, voy a hablar de Marie Thérèse, que fue una amante, una chica, una señora suiza, a la que conquistó cuando él casi tenía 50 años y ella 17, la humilló, era una persona que era muy sumisa, muy pasiva, hizo con ella de todo y cuando pintaba los cuadros necesitaba humillarla primero, necesitaba destrozarla, hasta el punto de que esta María Thérèse decía, una de sus frases famosas decía que primero Picasso te viola y después trabaja, era su expresión, ¿no? De que cuando se ponía a pintar primero la violaba, la humillaba, hacía con ella las mayores barbaridades y después de que tenía ese
ese orgullo de lo que había hecho, era cuando todo eso lo plasmaba en el cuadro, y de hecho cuando pinta a María Teresa, que aparece durante muchos cuadros, durante mucho tiempo en su obra, esa imagen que presenta de ella es una imagen deformada, es una imagen horrible, es una imagen que expresa yo creo que ese sentimiento de asco, ese sentimiento de abandono, de desprecio, de humillación que realmente Picasso sentía por ella, porque realmente el narcisista no ama. El narcisista lo que trata es de cubrir esa necesidad que tiene de humillar a las personas. En este caso, en el caso de Picasso, realmente yo creo que él lo que sentía, lo que terminaba sintiendo por esas personas que al final se doblegaban ante él, era desprecio, era ganas de humillar, de torturar y de llegar al mayor nivel de crueldad. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like, y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.